Y todavía no entró el tema del día de hoy. Es como una intro nada más. ¿Por qué? Porque es importantísimo en estos primeros días del año que entendamos eso, y que si lo entiendes bien y lo empiezas a priorizar ahorita en enero, empezando el 2020, y dices, no, yo necesito arreglar mi onda con Dios, porque yo quiero que este año, más que de situaciones adversas o difíciles, sean buenas. Y mi sensación, quiero tener paz, quiero tener tranquilidad, quiero estar a gusto. Escúchame, no va a depender tanto de los buenos resultados que tengas naturalmente hablando. Mucho depende de cómo estés tú con Dios. Creí que me iban a decir más amenes. Lo voy a volver, o no me están entendiendo. Mucho depende, porque lo natural va a ser influenciado por lo espiritual. Cuando tú estás bien con Dios, hasta lo natural se arregla. Cuando tú ordenas y priorizas y dices, no, primero es Dios, sobrenaturalmente lo natural se alinea. Tu trabajo, la novia. Es que tengo muchas broncas, pastor, con la novia. Pues a lo mejor andas mal en muchas áreas de tu. Es que nuestro matrimonio, pastor, está de cabeza. Pues este es el tiempo que ordenes las cosas tú con Dios. Deja de pelear allá abajo y primero pelea contigo mismo para alinearte a la voluntad de Dios, y verás que lo demás se empieza a arreglar. Entonces, esta serie que voy a comenzar hoy se llama Lo primero para Él. Dile al que tienes a tu lado, primero es Dios. Primero debe de ser Dios en nuestra vida. Primero Él. Amén. Hay que enseñarnos que primero es Él. Y ahora que estamos empezando este año, lo primero que debemos de aprender o ajustar en nuestra vida es meternos aquí y aquí, que primero es Él. Y entonces todo lo demás se va a alinear a ese orden que tú haces en tu vida y va a ser mejor. Será mejor, sin duda alguna. Bueno, qué bueno que estás aquí esta mañana. Saludo a todos los de Facebook que nos ven. Gracias. Y celebro que tú estés aquí, porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios, las cosas mejoran siempre, indudablemente, en nuestra vida. Y la palabra de Dios, la verdad es que siempre va a revelar algo diferente. ¿A qué me refiero? Yo no sé si te pasa a ti, pero hay muchos pasajes en la Biblia que ya los hemos leído, y cada que lo lees, a lo mejor es un pasaje ya muy trillado, muy conocido, pero yo nunca soy de las personas que digo, cuando estoy escuchando algo como que ya oí, yo no soy de los que digo, ya me lo sé. Ese pasaje sí, ya lo oí, ay, qué flojera. No, porque la palabra de Dios, cuando tú tienes un corazón dispuesto, siempre va a revelar algo diferente. ¿Estás de acuerdo? Siempre Dios va a hablar desde un punto de vista diferente. Siempre. La palabra de Dios por eso es viva y es eficaz, porque aunque tú leas el mismo verso desde un punto de vista, te va a dar algo bueno. Y ese mismo versículo, cuando tú lo lees con otra connotación, otro punto de vista, te da algo nuevo nuevamente. Es como un brillante, como un diamante que lo pones a la luz y de repente ves muchos destellos diferentes, como hasta un poco de colores. ¿Se han visto? Como se ven como amarillitos de repente, y un poquito más blanco, y luego como azulito. Y es el mismo brillante, es el mismo diamante. Es lo mismo. La palabra de Dios es la misma, no cambia, pero es viva y es eficaz y revela cosas diferentes. Y estoy diciendo esto porque hoy vamos a leer algo. Quiero mostrarles algo en Mateo 14, si me lo ponen ahí, del 15 al 21. La palabra de Dios dice así. Mateo 14 dice: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que se puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos
y se los dio a sus discípulos, quienes a su vez los distribuyeron entre la gente. Es un pasaje ya conocido, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. Dice entre la gente, todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje que lo hemos visto de muchas maneras. Y inclusive también se dice que en ese día la Biblia menciona 5,000 hombres, pero había hombres, mujeres y niños. Así es que los que fueron alimentados realmente fueron mucho más de 5,000. Se cree que fueron unos 7,000-8,000 personas los que fueron alimentados. Escúchame, con 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Mira, yo no sé tú, pero a mí Dios me ha revelado todo cuando vemos de Dios, y yo veo que Dios es bendición y que Dios es bienestar y que Dios cambia nuestras vidas y nos ayuda a estar mejores. Pero y luego de pronto cuando hablamos de bienestar, pues las matemáticas tienen que entrar o aparecen en escena, porque yo no concibo bienestar cuando en las matemáticas escucho pura resta. ¿A quién le gusta que te reste la alegría, o te reste la salud, o te resten los años, verdad? Todos, escúchame, estamos pensando siempre en sumar, en avanzar, en mejorar. Velo tú, entras a la primaria y ya los niños quieren pasar a secundaria. Y de secundaria quieren pasar a la prepa, y se quieren graduar, y se quieren recibir, y ya quieren trabajar, y luego se quieren casar. Siempre, por naturaleza humana, deseamos mejorar y avanzar, todos. Y es normal y está bien. Cuando conoces y escuchas la palabra que Dios quiere bendecirnos y que Dios quiere lo mejor para ti, no puedes separar esa parte de las matemáticas y esa lógica y esa naturaleza humana. No la puedes separar de Dios, porque Dios significa vida plena. Fíjate lo que dice: yo soy el que te doy vida abundante, vida plena. En mí puedes tener vida abundante, vida plena. ¿A qué se refiere eso? Las matemáticas entran en escena, y no la resta, sino la suma. Y ¿sabes qué? Más que la suma, entra la multiplicación. Porque Dios siempre es más. Dios siempre es un Dios de más. Siempre va a ser de más. Y más que ser de más, es de multiplicación. Yo aquí en este pasaje, no sé tú, pero lo que sucedió fue una verdadera y sobrenatural multiplicación. Porque ¿cómo es posible? ¿Tú puedes entender que de 5 panes y 2 peces comieran 7-8 mil personas? Eso ni siquiera es suma. Es una verdadera y real multiplicación. Eso es Dios. Dios no es de sumas o restas. Dios es de multiplicación. Es de llevarnos de aquí a acá. Yo no concibo el evangelio si no puedo ver o empezar a experimentar eso en mi vida. No lo concibo. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo lo que necesitamos como seres humanos. Yo no podría hablar o representar bien a Dios cuando me digo cristiano, y cuando sé que Dios es un Dios de multiplicación, ¿verdad? Yo no lo estaría representando bien si yo estoy con Él, me tomo de su mano, lo recibo en mi corazón, y no hay cambios, no hay mejorías, no hay bienestar en todo lo que es mi vida. Escúchame, sería incongruente. Si yo llego a Cristo con ciertos problemas, ciertos falta de entendimiento, ciertas situaciones, en Cristo eso se tiene que acabar, y tengo que alinear mi vida a su voluntad. Y como Él es un Dios de multiplicación y de bendición, entonces esa área de mi vida tiene que avanzar. ¿Tiene sentido? Es congruente, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de dinero, de todo. Si yo llego a Cristo con un problema conyugal, matrimonial, al borde del divorcio, como nos sucedió, imagínate que ahorita, 10 años después, o terminaremos divorciándonos, o sigamos
con los mismos problemas de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 10 años. ¿Qué onda? ¿Estaríamos caminando para atrás? Eso no es Dios. Dios quiere que avancemos, amén. Dios quiere que cambien las cosas en tu vida. Dios quiere que avances, que mejores, que cambie tu relación conyugal, con tus hijos, con tus padres, en todas las áreas de tu vida. Bueno, inclusive tu salud. Yo he cambiado mis hábitos alimenticios de cuando antes de Cristo y ahora como cristiano. Como que la presencia y el conocimiento de Dios te hace más responsable, porque la Escritura dice que cuidemos este cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Entonces hasta eso, si antes me echaba una abusadota de grasa y con azúcar y todo, ahora no. Ahora ya estoy viendo digo, ¿cuántas calorías llevo? En mi vida yo había visto eso. Y no es por modernidad, es por salud. No es por vanidad, es por salud. ¿Me están entendiendo? Pero eso no es porque quién sabe en dónde lo leí. Eso es porque Dios trae una conciencia a nuestra vida, y eso es mejorar. Sin duda alguna el resultado va a ser mejor en cuestión de salud. ¿Están aquí? Yo cuando llegué a Cristo, pues teníamos unos hábitos fatales en cuestiones del trabajo. Yo trabajaba 2 días a la semana. Y lo peor es que nos iba bien, ¿verdad? ¿Cómo no volvieron esos tiempos? No. Sí. Bueno, porque así era mi negocio. De verdad, 2 días a la semana y nos iba re bien. Ok. El tema fue que se acabó ese negocio y yo me quedé acostumbrado a trabajar 2 días a la semana, y ya no tenía un negocio que trabajando 2 días a la semana estuviera bien. Ese fue el verdadero problema. O sea, yo tenía unos hábitos no muy buenos. Cuando llego a Cristo y empiezo a ver que parte de la situación económica precaria que teníamos era porque se me había acabado el negocio que me daba un bienestar trabajando 2 días, y yo me quedé mal acostumbrado. Yo quería seguir trabajando 2 días. Entonces teníamos una economía precaria. Entonces ya te imaginarás, yo era medio negligente, era un poquito atenido, era un poquito de, ay, ya fue mucho, tenemos, no te preocupes. ¿Sí me explico? Y cuando llegamos al Señor y empezamos a conocer los principios de Dios, y estábamos muy mal económicamente porque había perdido dinero, ese negocio de 2 días se me había acabado, era muy bueno, pero bueno, tuvo un ciclo, se acabó, fue. La pasamos muy mal mientras aprendimos. Pero yo entendí que Dios quería que eso cambiara en nosotros, y trascendimos y empezamos a disciplinarnos. Empezamos a entender que Dios es un Dios de multiplicación, que Dios es un Dios que hace milagros y nos quiere ayudar, pero no es sentado en la cama viendo la tele. No, tenemos que acoplarnos, alinearnos a su voluntad. Y la verdad es que cuando hablo de que Dios es un Dios de multiplicación, ¿sabes a qué me refiero? Es como una fruta. ¿Cuántos han sembrado una fruta, una semilla? Tú siembras una semilla en la tierra y esa semillita te va a dar un árbol, y ese árbol te va a dar frutos, y cada fruto tiene muchas semillas como las que sembraste tú. Eso es lo que sucede con Dios cuando te acercas a Dios. Es un Dios de multiplicación. Tú siembras una semilla, esa semilla te da una planta, varios frutos, y cada fruto te da muchísimas semillas. Esa es la multiplicación de Dios, ese es el poder de Dios. Eso es lo que sucede cuando nos acercamos a Dios. Pero tuviste que sembrar la semilla, tuviste que cuidar la plantita, tuviste que atender la parte que Dios quiere que aprendamos. Y cuando tú crees que eso sucede, o que le crees a Dios y te alineas a Él, ¿qué crees que pasa? Eso pasa. Empiezas a mejorar, empiezas a multiplicar todas y cada una de las áreas de tu vida. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú promuevas ese cambio. Es decir, es necesario que tú hagas que suceda. No va a suceder solo.
Es necesario que tú colabores con Dios para que suceda. Necesitamos creerle a Dios. Quiero retomar el pasaje de Mateo 14, el que leí. Los discípulos estaban preocupados. La escena era un campo abierto, una multitud de gente había ido a escuchar a Jesús, se estaba haciendo tarde y los discípulos preocupados van y se acercan con Jesús y les dice: Jesús, ya termina, porque ya se está haciendo tarde y la gente, pues tenemos que atenderles, mucha gente, y aquí cerca no hay nada, no hay un Oxxo, no hay un cafecito, no trajimos nada para darles. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Estaban preocupados. ¿Sabes qué les estaba pasando a los discípulos? Pues tenían miedo. Naturaleza humana. Esto no tiene sentido. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta multitud como de 7,000 personas, entre mujeres y niños y hombres, con 5 panes y 2 peces? Dime tú. ¿Suena lógico? ¿Tiene sentido que ellos hayan tenido miedo y desconfianza? Sí, sí. Porque realmente pues no tiene sentido que con eso coman todos. Bueno, pero aquí viene, ¿no? Entonces, a veces eso estamos como que enfrentando en nuestra vida. Yo cuando llegué a Cristo, yo venía acostumbrado a que todo lo tenía que entender y entenderlo como naturalmente. A veces estamos ante situaciones difíciles, situaciones adversas en la vida, deudas, proyectos que queremos alcanzar, cosas que queremos lograr, y es de cierta forma es algo natural o lógico que pues lo quieras ver para entender que puedas lograrlo o que puedes obtenerlo. ¿Sí me explico? O sea, todo lo vemos con ojos naturales. En cierto sentido es normal, somos seres humanos. La verdad es esa. Nos cuesta trabajo a veces creerle a Dios cuando vemos en su palabra que rindas tu vida a Él y que Él te va a ayudar ante esta y esta otra situación cuando tú tienes un problemón enfrente. Eso es lo que les estaba pasando a los discípulos. Tenían 5 panes y 2 peces y tenían que darles de comer o tenían que resolverle el tema a todas estas personas. Entonces cuesta a veces mucho trabajo creer o pensar que vamos a salir de ese tipo de problemas que estemos enfrentando en nuestra vida diaria. Es la verdad. Mira, nosotros vamos a tener el 3er año de la cumbre global de liderazgo. Cada cumbre es un reto impresionante. Este año es un reto magno. A veces no duermo, se me va el sueño. Quisiera que el comité nos repartiéramos esas 2 horas que me echo de desvelo, unos 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, y ya nomás me echo yo 15 minutos. Me acuerdo muchos de ustedes en la madrugada cuando me levanto. ¿Por qué? Porque es un gran reto. Es un no problema, pero es como una conquista que tienes enfrente. Cada año ha sido lo mismo. Este año yo cada vez he aprendido más a confiar en Dios y a decirle: Señor, tengo este gran reto delante de mí, estoy muy preocupado, lo veo muy difícil, veo cuánto vamos en ventas, veo todo y digo: Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Me ha pasado en el año 1 y en el año 2 me pasó lo mismo. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Siempre Dios proveó. Siempre Dios levantó y mandó gente. Siempre Dios respaldó. Lo que te quiero decir con esto es que a veces tenemos situaciones muy grandes que sobrepasan la lógica humana frente a nosotros. Es muy común, te puede pasar. Puede ser un problema familiar, una gran deuda, una situación que a lo mejor estás al borde de la desesperación y dices: es que ya no hay qué hacer, yo creo que ya esto ya no tiene solución. Lo que te quiero decir esta mañana es que cuando tú aprendes a confiar en Dios, en ese Dios multiplicador, y entregas tu vida, confías en Él, Él puede cambiar las cosas. Él no nos va a dejar desamparados. Él siempre está al pendiente de nosotros. Pero necesitamos ejercitar esa parte de nuestra fe, levantarnos con fuerza y fe. Yo ahora lo estoy ejercitando y digo: ahora este gran reto que tengo de la cumbre global, porque lo sacamos al mejor auditorio de Cuernavaca y tenemos que llenarlo con 500 personas. Pero digo: Señor, yo quiero descansar en ti.
Y cuando Dios me dice, haz esto, da aquello, yo lo hago. Y ahorita te voy a decir por qué y me lo vas a entender. Porque lo que sucedió en esta alimentación de los 5,000, en este sermón que Jesús estaba dando, es algo que quiero mostrarte el día de hoy y espero que bendiga tu vida. Estoy seguro que va a bendecir tu vida. Porque así es la vida. La vida se compone de retos, de dificultades, de adversidades. Y si no aprendemos a confiar en Dios y a poner ese tipo de cosas en manos de Dios, y no solo confiar y decir lo doy, Señor, sino a dar un paso de fe, las cosas no van a poder seguir, no van a poder cambiar en tu vida. Tenemos que aprender, porque la vida está llena de dificultades. O sea, no, la vida no es para retroceder, la vida es para avanzar y caminar. Amén. Porque es hermosa, sí, pero tiene mucha adversidad y mucha dificultad. Y no debe de asustarnos eso. Puse el ejemplo de la cumbre, pero a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, la gran comisión ve y habla del evangelio. Quiero decirte que hoy hay mucha gente con necesidad de escuchar de Cristo. Nada más que no es fácil. Y quiero decirte, y estoy seguro que hay muchos que tienen miedo y que dicen, no, es que nadie quiere, no, es que no sé cómo empezar. Frente a ti puedes tener gente que tiene necesidad de escuchar el evangelio, que está muriendo, que se le está desmoronando la vida. Y no te has dado cuenta, no le crees a Dios cuando te dice, la cosecha está lista, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque hay esa lucha siempre de que nos falta creerle a Dios, nos falta dar ese paso de fe. Te da miedo a veces abrir la boca y decir que eres cristiano, compartirle a alguien. Yo ahora con la cumbre lo veo. Cada persona que va a la cumbre nueva, que no es cristiana, salen ministrados, salen tocados, salen removidos. Hay mucha gente con necesidad y la puedes tener enfrente y estamos dudando. Mira, Jesús les pide los panes y los peces y los bendice, dice el pasaje. ¿Y qué sucede? Y se los regresa. ¿Qué tenemos? 5 panes, 2 peces, tráiganmelos. Dice la escritura que se los dan. Jesús los toma, ora, los bendice y se los vuelve a dar. ¿Y qué sucede con esos panes y esos peces cuando los parte Jesús y les da un pedazo? Dice que le da un pedazo a cada discípulo de pan y que le da los peces, los parte y les da un pedacito. Fíjense qué interesante, qué suceso tan milagrosamente, maravillosamente sorprendente. Fíjate, la multiplicación, escúchame bien, no sucede cuando Jesús bendice los panes. Si tú lees con detenimiento este pasaje, dice que los discípulos le llevan los panes y los peces a Jesús. Él los toma, los bendice y los parte y les regresa un pedacito a cada discípulo. No hay multiplicación aún. Dice la escritura que entonces los discípulos toman el pedacito que les dio Jesús y empiezan a repartirlo a la multitud después de que les dijo, siéntenlos en la hierba, que estén calmados la gente, los 7,000. Entonces cuando ellos empiezan a repartir el pedacito que Jesús les dio a toda la gente, escúchame lo interesante, es ahí donde empieza a suceder la multiplicación. ¿Tiene sentido lógico, humanamente hablando, que Jesús les da, imagínate unos panes, yo creo que eran como unos baguetcitos, teleritas, eran 5, dice que les da a los 12 un pedacito a cada quien, y un pedacito de pescadito, eran 2 pescados. Ahí no hay multiplicación todavía. No creas que cuando Jesús bendijo, ¡prum!, ay, les dio un costal de pan y un costal de pescado. No, Él les da un pedacito y un pedacito. Y cuando empiezan ellos a repartirle a la gente, es cuando el pan no se acababa. No se acababa. Les da un pedazo, les dan un pedazo, volteaban los discípulos y estaba igual. Seguían dando y el pan seguía igual. Ahí empezó a suceder la multiplicación, solo cuando o hasta que repartieron. Escúchame, es bien interesante entender esto. Y todo esto y este pasaje lo voy a usar porque hoy te quiero enseñar 3 principios importantes para nuestra vida. Porque como dije, esta serie se llama Lo primero para Él.
Pero este tema de hoy, el primer domingo de esta serie, se llama multiplicando nuestros recursos. ¿Cómo puedo multiplicar mis recursos? Multiplicando mis recursos, multiplicando la bendición, multiplicando las oportunidades, multiplicando la cosecha, el fruto de mi trabajo. ¿Cómo puedo multiplicar mis recursos? Te voy a enseñar 3 principios importantes, o vamos a ver 3 principios importantes. Porque mira, yo te voy a decir, tú puedes tener mucho tiempo. A mí me pasó. Yo tenía mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Y durante algunos años me costó trabajo entender estos 3 principios importantes, estos 3 conceptos básicos para que la bendición de Dios descansara y reposara en mí y en mi casa. Yo estaba asistiendo a la iglesia. Tú puedes estar viniendo a la iglesia delante de Dios y no has podido entender aún estos 3 conceptos o principios importantes, que son el diezmo, la ofrenda y las primicias. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a decir, ponte a orar 3 horas y Dios va a multiplicar tus recursos? ¿Qué pensabas que te iba a decir? Chíllale más fuerte a Dios, llórale, para que te escuche y vea la necesidad que tienes y entonces se apiade de ti y te bendiga? ¿Cuántos saben que Dios no se mueve por lástima? ¿Sabían eso? Dios no se mueve por lástima. Dios no se mueve por conmiseración. Dios no se mueve, no. El reino de Dios funciona por principios, por el cumplimiento de los principios que Dios estableció. El reino de Dios, lo voy a repetir, se mueve por el cumplimiento de los principios. Así es que una de las formas de multiplicar nuestros recursos es cumpliendo principios. Por eso estos 3 conceptos de los principios de Dios son súper importantes para que tus recursos, no solo económicos, sino todo recurso material, todo recurso que necesitamos humanamente hablando, sea multiplicado, sea bendecido y sea prosperado. El diezmo, la ofrenda y las primicias. Y tal vez tú estás aquí por primera vez, o tal vez seas una persona, como me pasó a mí, que son temas, cuando hablan del dinero, incómodos. Te quiero decir, como me pasó a mí, tal vez tienes un problema de codicia o de avaricia, como me pasó a mí. Porque cuando tú te despojas de eso y te rindes delante de Dios y entiendes el principio como Dios lo transmitió y lo enseñó, lejos de ser una carga, va a ser una bendición. Va a ser una ventana que se va a abrir y que va a haber un desate de bendición y de multiplicación en todos los recursos que Dios te permita tener. Son 3 principios importantísimos. Todo, escúchame, mira, cuando los discípulos le llevan los panes y los peces y los ponen en manos de Dios, de Jesús, lo que sucedió es que Jesús los bendijo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llega a manos de Jesús es bendecido. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú lo reconoces como el Señor de tu vida, cuando tú entiendes lo que sucedió en la cruz y lo aceptas como tu Señor y Salvador y entregas tu vida a Él, invariablemente tu vida empieza a ser bendecida. ¿Están aquí? Cuando los panes se los llevan a Jesús, Jesús los bendijo. Eso es lo que sucede con nuestra vida. Es bendecida nuestra vida cuando tú le recibes en tu corazón. Pero a veces sucede, y también me pasó a mí, porque yo estos principios de diezmar, ofrendar y las primicias, yo no crecí en ellas. Yo soy un hombre convertido. Yo era un hombre que venía practicando en mi familia la religión católica. Y en la religión católica la verdad es que pues nomás me enseñaban a persinarme cada que pasaba por frente a una iglesia. Eso es lo que más recuerdo. Nada más. Y acariciar y besar a un Cristo crucificado. Pero no entendía ni papa de nada más.
Así es que cuando yo llego a Cristo, estos conceptos, estos principios del reino tan medulares para que haya bendición y multiplicación en mis recursos, era totalmente nuevo para mí. Era muy diferente. Yo decía, ¿de qué están hablando esto? ¿Qué onda? Pero cuando entendí que cuando tú pones tu vida en Cristo Jesús y empiezas a ser bendecida, es lo mismo, mira, lo que te decía en la mañana. Cuando tú priorizas a Dios en tu vida y lo metes en primer lugar de tu vida a Jesús en todo lo demás, la sensación que genera eso en tu vida va a ser de bienestar y de paz y de tranquilidad. Ahí voy. Cuando tú aprendes estos principios y los empiezas a poner por obra, en práctica, es como ese niño que hizo la tarea y que está confiado frente a la maestra el día que tiene que entregar el trabajo y está con toda la paz y la tranquilidad esperando que sea revisado su trabajo. Cuando tú cumples los principios de Dios que Dios estableció en su palabra, es esa sensación la que tú tienes. Es una confianza y es una certeza de que Dios nunca te va a dejar. Es una confianza y una sensación de paz y de tranquilidad que solamente es provocada cuando tú estás bien en esa relación que tienes con Dios. Cuando tú no has entendido los principios o no los has puesto por obra, no los has empezado a practicar en tu vida y tienes una situación adversa o delicada o contraria a lo que todos queremos, que es avanzar y multiplicarnos, entonces tienes una sensación de culpa y de miedo y de temor de recibir una respuesta favorable de parte de Dios. No hiciste la tarea. No sé si esté claro el ejemplo. Y te lo digo porque a mí me pasó. Y eso no quiere decir que dudes de Dios. Eso quiere decir que algo te dice dentro de ti que no tienes ese derecho o esa claridad o esa autorización. Bueno, lo dice en la palabra. Dice, si tu corazón no te reprende, confianza tienes para acercarte a Dios y saber que lo que le pides te será dado. Creo que en 1 Pedro. Sí. O Juan, una de las primeras de Juan o de Pedro, dice eso. Si tu corazón no te reprende, confianza tienes para acercarte a Dios y saber que lo que le pides te será dado. A eso se refiere esto que estoy hablando, de eso hablo. Entonces, cuando tú empiezas a entender estos principios del diezmo, quiero empezar con el número 1, el diezmo. El diezmo es entregar nuestro dinero en manos de Dios. ¿Sabes por qué es importante aprenderlo? Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo más fácil y lo primero que hace todo mundo es poner nuestra vida en manos de Dios, ¿sí o no? Eso es bien fácil, ¿no? Decir, Señor, mi vida te pertenece. Ponemos nuestra vida, ponemos nuestra eternidad. Eso es lo que sucede. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, estás poniendo tu vida en manos de Dios, estás poniendo tu eternidad en manos de Dios, estás poniendo tu familia en manos de Dios. Pero la verdad es que poner el dinero, tu dinero en manos de Dios, cuesta más trabajo. No como que decimos, a ver, espérame, eso ya no me latió mucho. Y el diezmo es eso, es entregar nuestro dinero, tus finanzas en manos de Dios, ponerlo en manos de Dios. Y el diezmo, escúchame bien, es la 10ª parte de un 100%. Eso es. Y tal vez tú estás aquí por primera vez y vas a decir, chin, me tocó este tema. ¿Ves? Te dije. Quiero decirte que en Camino de Vida no obligamos a nadie nada, nunca. Es un principio que yo te lo doy como pastor, que el que lo cumpla va a ser el primero y más beneficiado. Si tú no lo cumples, esta iglesia le pertenece a Cristo y Él tendrá cuidado de siempre y de todo, y yo estoy tranquilo. Y no va por ahí, pues, mi ministerio, mi llamado. Y lo digo una vez más, hasta el día de hoy mi esposa y yo somos pastores voluntarios. ¿Qué quiere decir pastores voluntarios? No vivimos de la iglesia. Entonces, no va por ahí. Pero sí te quiero establecer un principio, que el mejor y primer beneficiado vas a ser tú. Es la 10ª parte de un 100 de lo que Dios nos da. Mira Romanos 11:16 lo que dice.
Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, Romanos 11:16, sus descendientes también serán santos. Nota algo, Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes serán santos. Fíjate que está hablando de una minoría y dice que entonces una mayoría tiene la bendición. Fíjate lo que sigue diciendo. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Está hablando de lo mismo, el mismo principio. La porción que se da de masa, se da a la iglesia, se santifica, entonces toda la masa va a ser santa. Quiero que no te pierdas y escuches, por favor. Dice, pues, si las raíces del árbol son santas, ¿qué? Las ramas también lo serán. 3 ejemplos de esto que quiero mostrarte y dejar en tu corazón. Cuando tú entregas el diezmo, que es parte de tu dinero, a Dios, lo que Dios está enseñando aquí es que tú entregas una 10ª parte a Dios y el otro 90 que Dios te deja se va a santificar. Este es el principio. Dice, la porción de masa que entregas, por esa porción, por esa pequeña porción que llevaste al templo, al sacerdote, dice que toda la masa se santifica. Si la raíz del árbol es santa, todo el árbol va a ser santo. Eso es lo que sucede cuando tú aprendes y empiezas a aplicar el principio del diezmo. Cuando tú traes la 10ª parte de tu dinero, cuando tú le entregas tu dinero a Dios, lo que sucede es que el 90 que se te queda a ti va a ser santificado, bendecido. Eso es lo que estamos viendo aquí en Romanos 16. Mira, 11:16, te voy a decir algo. Es más poderoso y rinde más. Escúchame, es más poderoso y rinde más el 90% que se te queda cuando diezmas que el 100 que puedas querer conservar. No sé si lo entiendes. Es mucho más poderoso ese 90 que tú te quedas cuando tú diezmaste el 10, que si no das nada y crees que con el 100 vas a poder lograr y hacer más. No, en el reino de Dios no funcionan así las cosas. Es lo mismo que te estaba diciendo al principio. Yo hago la tarea, voy a tener tranquilidad todo ese día. Yo invierto tal vez media hora de mi tiempo, hago la tarea, hago el trabajo y voy a querer llegar al salón de clases y voy a tener la tranquilidad y la paz de que me hablen y me digan y yo entrego mi tarea. Y entonces eso quiere decir que voy a tener un recreo feliz y entonces voy a estar tranquilo jugando, me voy, terminan las clases del día, me despido a gusto, llego a mi casa, mi mamá me felicita. ¿Sí me explico? Cuando tú alineas una parte de tu vida, pequeña parte de tu vida a Dios, cuando pones en prioridad a Dios en una parte pequeña de tu vida, es bendecido mucho más. El fruto, el beneficio, la recompensa es mucho más grande. Es lo mismo que sucede con el diezmo, es mucho más poderoso el 90 que Dios te deja cuando tú cumpliste con tu diezmo que un 100. Aunque humanamente tú digas, no, es más. Tengo 100 manzanas, el 10, uy, estas 10 manzanas, no, las necesito. Humanamente eso pensamos, eso vemos, eso hacemos. Te lo digo porque me pasó. Y me tardé un rato yendo a la iglesia. Me dormía cuando había estos temas. Me desesperaba. Me inquietaba. Me caía gordo el pastor. Le decía a mi esposa, ya ves, esto es puro dinero. Estos son dinereros estos. Ajá. Y yo no dudo que por ahí haya algunos dinereros, sí, porque hay de todo. Hasta en los cristianos hay de todo, Por eso hay que tener bien a los ojos bien abiertotes. Y hay que orar y hay que saber, pero por sus frutos los conoceréis. Amén.
Tampoco deliberes a la ligera. No seas pronto para criticar y murmurar. Ten temor de Dios, porque Dios todo lo ve, ¿ok? Pero la primicia del diezmo, escúchame, significa, ¿qué es la primicia del diezmo? ¿Saben que también el diezmo tiene una primicia o se le conoce como primicia al diezmo? No es lo mismo el concepto de la primicia. Ahorita voy a hablar lo que es la primicia. Pero el diezmo o la primicia del diezmo es separar la primera décima parte de tus ingresos. Esa es la primicia del diezmo. Separas la primera décima parte de tus ingresos para Dios, antes que cualquier cosa. Lo primero para Él. Amén. Tenemos que aprender estos principios para la multiplicación de nuestros recursos. A veces estamos peleando aquí abajo el recurso y estamos fallando aquí arriba en un principio que puede ayudarte y puede alinear todo aquí abajo, hablando de recursos. Cuando tú lo primero que ganas, la primera décima parte que ganas, lo separas y lo separas para el diezmo, para Dios, tu otro 90, como vimos en Romanos 11:16, va a ser bendecido. Llanamente, o aquí dichos mundanos o populares, dice que lo bien habido que se multiplica, o cuando es algo bien habido te rinde más. Hay muchos dichos, ¿no? Que yo soy malo para los dichos, pero me acuerdo de ellos, pero no me acuerdo cómo van. Pero los tengo presente. O sea, cuando tú te ganas algo con tu trabajo bien habido, con el esfuerzo de tus manos, Dios lo bendice y lo multiplica. Cuando tú obtienes un dinero mal habido, no te rinde, no te luce, lo pierdes. Compras algo que después termina en la basura. No sé si me entiendan. Es lo mismo. Ese 90 que Dios te deja cuando tú diezmas la primera décima parte, te va a lucir, se va a multiplicar, va a ser bendecido. Es como cuando los discípulos le entregaron los panes y los peces a Jesús. Eso es lo que sucedió. Él tomó 5 panes, 2 peces y los bendijo. Cuando tú entregas tu diezmo, lo que sucede es que Dios bendice tu dinero. No solo ese 10%, bendice todo lo que te queda. Eso es lo que sucede. Dios lo toma y es bendecido todos tus recursos, todas tus finanzas. Eso es lo que sucede, ese es el principio. Yo tuve que aprender eso ya de grande. ¿Y quieres que te diga algo? Vi grandes respuestas de Dios. Iba contra mi naturaleza. O sea, yo no daba crédito. Iba contra mi naturaleza. Y el diablo se ocupa de venirte con historias y gente de pastores abusivos, que dinereros, y mira lo que carro trae, y míralo. Y cuando yo justamente estaba tratando de implementar ese principio, que sabía que iba a ser una bendición en mi vida, en mi negocio, en mis finanzas, justamente el enemigo venía con ideas que eran contrarias a eso que yo quería establecer como un principio de Dios. Sucede, me pasó, son luchas. Pero cuando vencí eso, tomado de la mano de mi esposa, vimos grandes respuestas de bendición en nuestra vida. Como cuando entregas tu vida a Cristo y te rindes, invariablemente Dios empieza a bendecir tu vida. Lo mismo sucede cuando empezamos nosotros a entregarle esa décima parte de nuestras ganancias. Cuando aprendimos a poner a Dios en primer lugar en esa área que era muy difícil de entenderla, porque mi vida yo ya se la había entregado a Dios, yo ya le había entregado mis planes, yo ya le había entregado mi familia, ya le había entregado mi matrimonio, pero mis finanzas todavía no. Me costaba trabajo, hay una lucha. Pero cuando lo logré hacer y empecé a practicar el principio, vimos grandes cosas. Empezamos a ver la bendición de Dios, porque empezamos a bendecir el área financiera. Pero te voy a decir algo, escúchame, vino algo todavía mejor. Y quiero hablar de las ofrendas. Porque cuando los discípulos le entregan a Jesús los panes y los peces, Jesús los bendice, pero no hay multiplicación todavía. Escúchame bien, y este punto es importante. La ofrenda, las ofrendas no es lo mismo que el diezmo. Escúchame, la ofrenda es
dar del 90 que Dios te dio. Lo voy a volver a repetir. Las ofrendas se dan del 90 de cuando tú diezmaste, de ese 90 que Dios te deja ya bendecido, porque cuando tú das tu décima parte, dice la escritura que es bendecido todo el resto. Bueno, la ofrenda es dar de ese 90 que Dios te deja y ya fue bendecido. Aquí lo vemos en este mismo cuadro de Mateo 14. Cuando los discípulos le entregan los panes y los peces a Jesús, Él los bendice. Jesús se los regresa para que le den de comer a la gente. Escúchame, le dieron todo a Jesús, le dieron lo que traían, era lo que traían, contra natura, estaban nerviosos. Dime tú quién da. Yo lo viví. O sea, había domingos que teníamos hasta lucha con mi esposa. Teníamos como que para diezmar o salir y comer. Y era domingo. Y era el único día que teníamos que descansar y podíamos hacerlo. Y yo había veces que hasta peleaba y ella me decía, pues diezma. Y yo le decía, pues si diezmo te voy a llevar a la casa y vamos a comer huevos y tú vas a guisar. Yo todavía la amenazaba. Como para ver si ella me decía, bueno, ya pues no diezmes, invítame a comer al restaurante. ¿Y sabes qué me decía? Que era lo peor. Me caía gordo. Pero ella me decía, diezma, vamos y te preparo unos huevos ahí en la casa. Yo decía, Dios, no me dejas en paz con esta mujer. Yo siempre lo he dicho, Sandra me enseñó a mí ese principio, porque en mi casa éramos muy duros. ¿Entiendes? Éramos muy duros. Y en su casa no. Eran menos duros, o eran diferentes, otras durezas. Pero con esto no era un problema para ella. Entonces yo le quería amenazar, yo le decía, es que si diezmo nos vamos a ir a comer a la casa. Y míralos, yo todavía hasta, niños, ¿qué quieren? ¿Pizza o diezmo? Pues imagínate qué iban a decir los niños. Pizza, papá. Peleábamos a veces. Pero cuando yo entendí ese principio que dije, no, es que si yo diezmo, va a ser bendecida toda mi economía. Wow. Lo hacía contra mi voluntad. Una lucha, porque yo venía de un trasfondo cultural y luego el enemigo me mostraba de los pastores que pasaban en un Mustang. Y yo decía, mira, ahí va mi diezmo. Sí, porque sí los hay. Por eso yo no lo digo por presumir, pero por eso yo digo, la iglesia está tan golpeada a veces, tan golpeada y lastimada en ese sentido, que luego entre que les cuesta y entre que el enemigo se encarga de venderles esa, o a lo mejor sí, pastores abusan, y entonces todo se junta, se da una tormenta perfecta y entonces no diezma a la iglesia. Pero sabes que esto todo es una artimaña del enemigo, porque el enemigo sabe que si tú no diezmas, no estás cumpliendo un principio que te va a traer bendición a tu vida. Por eso el enemigo se encarga de venderte esa gran mentira. Y hay muchos que les encanta comprarla, porque además está de barata, está de oferta. Ya ves. Y el más afectado somos nosotros mismos, tristemente. A mí me costó entenderlo. Y cuando por fin lo entendí, lo puse en práctica, vi. Pero bueno, la ofrenda. La ofrenda es la multiplicación de los panes y los peces. Pero la ofrenda es dar del 90 que Dios te dio. Pero cuando los discípulos le dan a Jesús y Jesús ora y le regresa, la multiplicación sucede ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que los discípulos empezaron a repartir el panecito que les dio Jesús. Si los discípulos hubieran dicho, ay, ya dio Jesús, gracias, ya Dios se va a encargar de que todos coman, o a lo mejor el Espíritu Santo les va a quitar el hambre, entonces ya este panecito que Jesús nos dio es para nosotros. Si los discípulos se hubieran apartado y se hubieran comido su resto, ¿qué hubiera pasado? No hubiera habido multiplicación, no hubiera habido el milagro de la multiplicación. Hay muchos que dicen, ya diezmé. Y sí, hay una bendición, pero se quedaron como
Porque el milagro de la multiplicación está en ese paso, en esa milla extra todavía, que se llama ofrenda, del 90 que Dios te da. Pero te voy a decir una cosa, la ofrenda es voluntaria. La ofrenda es voluntaria totalmente. Yo te voy a decir algo, son dos conceptos diferentes. El diezmo es algo que Dios te pide. Perdón si sueno muy duro, pero el diezmo es algo que tienes que hacer. Técnicamente, tenemos que hacer. El diezmo no es a voluntad. El diezmo es algo que Dios estableció y es la 10ª parte de tu lana. Es la 10ª parte de tus ingresos, es la 10ª parte de tu cosecha, es la 10ª parte de tu ganado en aquel tiempo, porque era la forma en que vivía la gente. La cosecha, los granos, el perfume, lo que producías, el ganado, tus ovejas, la 10ª parte. El diezmo está establecido, el diezmo no es a voluntad, el diezmo es Dios te lo pide. La ofrenda es libre, pero no es lo mismo. Y cuando tú entiendes el concepto del diezmo y de la ofrenda, no solamente es bendecida tu economía, tus riquezas, tu dinero, es multiplicado lo que Dios te deja. Se va a multiplicar ese 90% que Dios nos deja a todos cuando diezmamos, es bendecido. Y no va a ser multiplicado y prosperado sino hasta que aprendes a repartir. ¿Cómo, pastor? No manche, pastor. Sí. Es otro jalón. No, yo con trabajo estaba sacando la cartera para diezmar. ¿Qué sucedió? Sí, hubo bendición en mi vida. Dejé de tener robo, pérdida, enfermedades. Hubo una bendición en mi economía cuando yo aprendí a diezmar. Sí, hubo una bendición en mi economía, indudablemente. Porque yo le entregué, y como dicen Romanos, como leímos, esa 10ª parte bendijo todo el 90 que Dios me dejó. Haz de cuenta que ese 90 Dios me lo defendió del enemigo. Empecé a tener menos pérdidas. Empecé a tener, me lucía. Pero no se me multiplicaba mucho, ahí nomás me mantenía. Dejé de tener pérdida, por así decirlo. Como que se blindó ese dinero. Mi diezmo blindó mi dinero. Y ahí me quedé un rato. Y fue bueno, claro, fue un avance. Yo no daba nada, hijo, por 1000 justificaciones. Cuando empecé a ofrendar, porque empezamos a ofrendar después. Ya sabes que en la iglesia siempre hay necesidad, o un hermanito, o hermanos, vamos, me acuerdo en ese momento, hermanos, vamos a comprar un terreno para el estacionamiento de la iglesia. Y dime tú si la iglesia, o sea, tú y yo no mantenemos y prosperamos el edificio, dime tú quién lo va a hacer. O sea, hello, pues somos tú y yo, brother. La iglesia se sostiene, se paga la renta, se paga la luz, el agua, todo lo que se compra. Pues ¿quién? ¿Por medio de quién? Dime tú. Pues por la iglesia, por tus diezmos, tus ofrendas, pues. Eso no es un hilo negro, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Bueno, cuando había una necesidad en la iglesia, vamos a comprar un terreno para el estacionamiento de la iglesia. Y el pastor, sacamos una promoción padrísima, compra 1 metro de terreno. Wow, yo dije, no, este diezmo de la próxima semana va a ser para el metro de terreno. Y entonces aclara el pastor y dice, hey, el diezmo es lo que tú tienes que traer al alfolí y eso no es negociable. Esto del metro de terreno es libre y a voluntad de cada quien. Es una ofrenda que si tú quieres, dala. Si no quieres, no la des. No hay problema, es libre. Pero quien quiera dar una ofrenda para comprar una silla X, yo te estoy poniendo el ejemplo del metro de terreno porque sí sucedió, ¿Y qué crees que pasó? Se compró el terreno. Wow, porque Dios bendice y multiplica.
Bueno, pero puede ser una silla. Yo aquí he citado a algunos hermanos y hemos dicho: hermanos, necesito una ofrenda especial porque con lo que ahorita ingresa al canasto nomás se paga la renta y todo, y necesitamos esto, o necesitamos arreglar. Se han hecho arreglos aquí en la iglesia y yo he solicitado voluntariamente ofrenda especial. ¿Y sabes qué? Ha habido hermanos que dicen: sí, pastor, y eso es libre. Y te voy a leer el pasaje que habla de eso. Fíjate, segunda de Corintios 9, 6 y 8 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Fíjate, segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. A ver, no está hablando del diezmo. Cada uno proponga en su corazón cuánto dar. A ver, no, el diezmo no está a ver, el diezmo es el diezmo. ¿Lo estamos entendiendo? Aquí está hablando de la ofrenda. Aquí está hablando de una semilla, de un agricultor. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Está hablando de la ofrenda. Desde 90% que nos quedó bendecido porque ya diezmamos, y esa pequeña parte, como leímos en Romanos, esa pequeña parte que se santifica cuando la entregamos a Dios, santifica todo lo demás. De eso que ya está bendecido, entonces sembramos como una semillita voluntariamente. Por eso dice: cada quien dé como haya propuesto en su corazón dar. Y den alegres, den contentos, den con fe, den sabiendo que esa ofrenda va a provocar una multiplicación sobrenatural en tus finanzas. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucedió cuando Jesús le regresa los pedacitos de pan a los discípulos y les dice: empiecen a darles. Un pedacito, se multiplicaba el pan, no se acababa. Pum, pum, y 7,000 personas comieron. Solo sucedió cuando hubo una repartición, cuando damos el paso de fe y le creemos a Dios, cuando de lo que ya Dios bendijo, porque diezmaste, tú te atreves a ofrendar, tú te atreves a decir: yo le voy a invitar medio boleto a este hermanito que veo que no puedo. Esa es ofrenda. Cuando tú ves que hay una necesidad en la iglesia y es voluntariamente, tú solito, o yo lanzo el reto y no voy a estar viendo quién da. No, ¿me están entendiendo? Y tú solito dices, un ejemplo, pastor, yo quiero cooperar para unas sillas. Ok, hermano, no me lo des a mí, mira, dáselo aquí al comité y vamos a comprar las sillas. No hay bronca. ¿Me están entendiendo? Eso es una ofrenda. Pero es un error decir: no, bueno, es que yo ya compré tal cosa, entonces ya mi diezmo, ya me voy a brincar 3 o 2 meses, ¿no?, de diezmo. No, estás confundido. El diezmo es algo que Dios te pide y es el diezmo y no hay negociación en eso. La ofrenda es algo extra. Si quieres darla, la das. Si no quieres darla, no la das. No hay problema. Muchos se quedan en bueno, no me levantan la mano, pero muchos ni han llegado al diezmo. Pues hay cada quien. Yo te estoy dando el principio, que el principal beneficiado va a ser tú. Cuando tú pones en práctica el principio del diezmar, tu 90 va a ser bendecido, va a ser guardado. Cuando tú aprendes el principio de la ofrenda, no solamente va a ser guardado tu 90 y va a ser más poderoso que el 100, sino que vas a obtener una multiplicación sobrenaturalmente, porque lo que les pasó a los discípulos era sobrenatural. No tiene lógica humana, no tiene sentido. Cuando un bolillo lo estás partiendo y se multiplica y no se acaba y no se acaba, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Eso es algo que Dios hace cuando tú aprendes a diezmar, y después de diezmar empiezas a ofrendar poquito, mucho, lo que sea, como dicen 2 de Corintios, hacerlo de corazón, con alegría.
eso sucede. Sobrenaturalmente te llegan oportunidades, las ventanas de los cielos se abren, te llega un contrato nuevo, te aumentan el sueldo, yo no sé, te para el becerro que nunca te daba nada, ya te dio el perrito. Bueno, yo le decía a mi esposa, hubo una vez, ¿te acuerdas que te decía? No sé si te has fijado, teníamos conejos, yo de repente tenía las 3 conejas aliviadas. O sea, no manches, ¿ahora qué vamos a hacer con tanto conejito? Yo compré conejos para mis hijos, jugando, porque a mí me gustan los animalitos. O sea, déjame los introduzco, van a decir, ¿qué onda el pastor? ¿Por qué se brincó a los conejos? Bueno, yo les compraba conejitos a mis hijos, porque me gustan los animalitos. Y les puse unas jaulitas en el jardín. Pues llegó un momento que las 3 conejas aliviadas, hijo. Yo tenía como 8 conejitos en cada coneja. Yo le decía, ¿qué vamos a hacer? Y no me dábamos cuenta, como decía, ay, qué padre, qué padre. Teníamos una perrita. La llevamos a cursar. El veterinario me decía, oiga, no, pastor, la costumbre. Oiga, pastor, no era pastor. Oiga, señor, esos perritos normalmente dan 2 cachorritos. La mía se aventaba 6, ¿sí o no? El veterinario así, 6 y están bien bonitos. Fue como que después de un tiempo yo le decía a mi esposa, oye, ¿no te has dado cuenta de veras todo lo que se nos da? Aventaba semilla y pum, el mandarino lleno de mandarinas. Neta, no me dejas mentir. Un arbolito de mandarinas, lleno de mandarinas, se caía, se doblaba. Vivimos 12 años en esa casa, nunca se metió nadie. La vendimos y al año siguiente a la señora que se la vendí me habla y me dice, ay, señor, usted me dijo que era una zona bien segura, ya me robaron 2 veces. Yo colgaba y le decía a mi esposa, no manches, no lo puedo creer. Nosotros vivimos aquí 12 años, nunca nos pasó nada. Esta señora se la vendí la casa y en un año se le habían metido a robarle la casa 2 veces. La camioneta que teníamos. Y así te puedo decir 1000 ejemplos. Teníamos una camioneta, bueno, le decíamos ¿cómo? La ranfla, porque ranfleaba bien padre. Así toda gris, así con primer. No la había ni pintado, la traería en primerada. Gris así, fea la camioneta, vieja. Trabajando, yo me acuerdo que entregaba yo vivía aquí en las Guacamayas y entregaba diario a las 8 de la mañana, tenía que entregar un pedido de comida, vendíamos comida en ese tiempo, en la 24 horas zona militar, échale, de sur a norte, y en la ranfla, hijo. De verdad te lo digo delante de Dios, jamás me falló la mendiga camioneta, nunca me falló, nomás gasolina. De verdad te lo digo. Un día que Dios nos bendijo y todo y pude comprar una más buena, la pongo en venta. ¿Qué crees quién la compró? Un hermano. Llega un hermanito y la compra. Me dice, hermano, no me engañe, ¿cómo está la camionetita? Le dije, hermano, a mí no me ha dado guerra esta camioneta, se muere en la raya, buenísima. Hermano, pues se ve re fea, buena, hermano. El motor, la caja, las llantas, buenísima. Y de verdad no lo estaba engañando. A mí no me había dejado nunca y me aventaba de toda la carretera. Llegaba. Y luego al mercado y todo. Nunca me dejó. No manches. Se la vendo al hermano, me la compra. Me cree, hermano, me cree. Yo ahí me empecé a dar cuenta que dije, Dios se hace diferencias. Porque dije, pues este es hermano, pero pues ve tú a saber qué calidad de hermandad trae. ¿Verdad? Sí, era hermano, se congregaba en una iglesia. Yo se la vendí y le dije la verdad, buenísima, calada, hermano. Me la compra, al mes me lo encuentro y me confronta, enojadón. Me dice, qué bárbaro, hermano, me ha salido re mala la camioneta. Yo volteo a ver a mi esposa y le digo, ¿pero qué le pasó? No, pues ya lo había dejado 2, 3 veces. Increíble. Yo le digo a mi esposa, yo le dije, hermano, a mí nunca me dejó, de verdad se lo juro, no le mentí, nunca me dejó. No, pues qué bárbaro, no, es relatoso y que el clutch y que el motor y ya se le había tronado, no sé qué tantas cosas. Ya, pues ya, ni modo, yo qué pena. Pero me voy yo y digo, no manches, esto es Dios. Te estoy hablando en un tiempo en donde estábamos ya de llenos metidos, convertidos. Ya había entendido principios de diezmar, de ofrendar, y dábamos poquito, dábamos lo que podíamos, pero siempre dimos.
te lo digo y te lo firmo delante de Dios y por mis hijos y por quien quieras preguntármelo. Siempre dimos, siempre dábamos. Me salía un pedido, un entrego grande y le decía: este es el diezmo. Y cuando el pastor decía que va a haber esto, yo siempre corría con el pastor y yo le decía: yo le pongo 30 muslos y 30 pechugas para la boda del hermano. Nunca me quedé sin dar nada. Nunca me quedé, nunca retuve mi mano. Y no creas que me sobraba el dinero, estaba apenas empezando. Pero yo empecé a ver la mano de Dios, que dije: no, pues no, ya vi esa multiplicación de cuando das y repartes, como sobrenaturalmente Dios te guarda, te libra, te prospera y te da más. Son principios que si yo me hubiera sentado a llorar y a decirle: Señor, ve mi situación, ahí me hubiera quedado. Porque Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por el cumplimiento de sus principios. Amén. Y las primicias, y es la más pequeñita y con eso termino. La primicia en la escritura, quiero leer un versículo, Proverbios 3:9. Es la Reina Valera, por favor. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Las primicias habla de aquello primero de una temporada, de aquello que es nuevo. Si en aquel tiempo, si alguien sembraba una huerta o la vid, uvas, la primer cosecha de esa huerta, de ese sembradío, esas eran las primicias. No es lo mismo que el diezmo, no es lo mismo que la ofrenda. Son tres conceptos diferentes que están plasmados en los principios de Dios, que cuando tú los entiendes y los empiezas a cumplir, son bendiciones, son como niveles de bendición, de blindaje, de protección, de prosperidad, de multiplicación. Que si tú me preguntas si te los desmenuce, yo creo que la mejor manera de explicártelo sería con mis propios testimonios, mi propio ejemplo, lo que te estaba diciendo ahorita. Porque es sobrenatural, no te lo voy a poder explicar al 100%, humanamente no tengo las palabras. La mejor manera sería contarte lo que nos sucedía a nosotros. Esas son las primicias. Dice en la Nueva Versión Internacional, Deuteronomio 26:1. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas, ahí tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y lo entregarás. Lo mismo, habla la primer ganancia o el primer obtención de recurso de una temporada, de un tiempo definido. Esas son las primicias. Y sabes que la primicia desata un potencial tremendo, porque mira, el diezmo es algo que tú das de algo que ya ganaste. ¿Me estás entendiendo? El diezmo es algo que das, la 10ª parte de algo que ya ganaste. La ofrenda es algo que das de lo que Dios ya bendijo, de tu 90 que bendijo Dios. Pero las primicias es algo que tú das por algo que todavía no ganas. Fíjate la diferencia. Una primicia es algo que tú das al principio de una temporada. Por eso las primicias se dan a principios de año, porque lo que tú estás haciendo cuando tú das algo de primicias en la iglesia local es decir: Señor, yo creo y sé que tú vas a bendecir todo lo que voy a ganar en este año 2020. El diezmo, voy a repetir, es algo que das de algo que tú ya ganaste. La ofrenda es algo voluntario que das del 90 que Dios te deja. La primicia es algo voluntaria también, es voluntario, que das pero por fe. Es algo que todavía no ganas, es algo que todavía no sabes, es algo que tú por fe dices: yo quiero apartar esto y lo voy a entregar de una manera extra, porque sé y quiero y le pido a Dios que bendiga este año 2020, esta temporada del año, que estos planes que tengo, este proyecto que tengo, que Dios me ayude y me abra puertas y se logre, se haga, o que me vaya bien, o que venda más, o que no sé, ¿me explico? Esa es la primicia. Son 3 conceptos, y todos estos 3 conceptos, para lo que sirven
es para el sostenimiento de la iglesia, del templo, técnicamente, y de sus ministros. Yo, pastor, familia pastoral, ministros de alabanza, necesidades de la iglesia. Técnicamente está escrito en la Biblia. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, se usa para eso, para que en la iglesia haya bendición, para que en la iglesia haya ministerios de ayuda, para que en la iglesia puedan haber, se abra otros lugares, o se apoyen ministerios, o se abra un desayunador de niños huérfanos. Muchos de aquí me han dicho: pastor, ¿por qué Camino de Vida no tiene un ministerio exterior para afuera de ayuda? Y yo les he dicho: sí, claro. Si ustedes supieran los planes que tenemos como pastores, ya algunos se los he manifestado, algunos planes que Dios nos ha dado, pero no hemos podido. Todavía no es el tiempo. No hemos podido porque con lo que ahorita se recauda, ni siquiera vive la familia pastoral. Se va en pagar el lugar, se va en arreglar, en comprar equipo. Hace 2 años compramos el equipo de audio y hemos ido comprando cosas, pero todo lo queremos hacer bien. Eso sí, tienen un pastor un poquito especial, que no me gusta de chile, de mole y de pozole, no, porque estoy convencido de que la iglesia de Cristo tiene que ser excelente. Y cuando alguien me ha dicho: pastor, le quiero regalar, una vez un hermanito me dijo: pastor, con todo su corazón, le quiero regalar unas cubetitas de pintura para pintar el templo. Yo dije: ching, a ver, está bien, hermano, sí. Me trae unas cubetas rosa o azul cielo. No, dije: no es posible. Gracias, hermano. No, digo, esto te lo estoy contando extra, ¿no? Porque soy un poco especial, porque me gusta, o sea, cuando hablamos de un equipo, dije: no voy a comprar un equipillo. Quiero comprar un buen equipo, que se oiga bonito, que se oiga bien. Cuando queremos hacer algo, espérame, no vamos a meter cualquier cosa. Por lo menos que sea digno, que la gente se sienta a gusto, que la gente le dé gusto ir a su iglesia, que se sienta orgullosa de su iglesia, y cosas así. Por eso cuando conocí la cumbre, dije: la cumbre global de liderazgo, tenemos que traerla a Cuernavaca, porque esto te levanta el nivel. La iglesia necesita levantar nivel. El liderazgo de la iglesia de Cristo, perdón, pero a veces está bien mal. Por eso cuando yo conocí la cumbre dije: tengo que traer esto a Cuernavaca. Y la cumbre te exige un nivel, una excelencia que nos hace falta a todos y cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces el diezmo, las primicias, la ofrenda sirve para eso. Y en su momento tendremos ministerios externos. Claro, ayudar, no sé, ministerio. Dios nos va a dar escuela para niños, mujeres solteras, desayunador, no sé, hay tantas cosas. De hecho, la cumbre global estamos como que de alguna manera subsidiándola, tratando de subsidiar, porque la cumbre es una herramienta evangelística. Realmente el costo de la cumbre no es el real, no es el verdadero, está subsidiada la cumbre. Dios nos ha abierto puertas y nos ha puesto gente que nos ha ayudado y está apoyando la cumbre para que el boleto de la cumbre sea barata, para que vaya la gente, porque es una herramienta evangelística. Eso es como Dios nos ha hablado, de servir, de hacer evangelismo y de establecer el reino de Dios en Cuernavaca, en Morelos. No es como todos, es especial, es diferente. Cada iglesia tiene su forma. Pero yo te quiero decir, si tú entiendes estos principios, número 1, es para la extensión del reino de Dios, principalmente. Y número 2, el principal beneficiado va a ser tú. Las ventanas de los cielos se van a abrir en tu vida. Dios va a bendecir tu economía. Dios va a blindar tu economía. Cuando tú traes primicias delante de Dios a principio de año en fe, confías, Dios bendice tu año. Dios va a bendecir las actividades de todo este año por adelantado. Esas son las primicias. Amén. Es creerle a Dios, que Dios bendice lo que aún no hemos caminado. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a tener un canto. Sé que ya me extendí un poquito más.